para probar y purificar su pueblo. El hecho de que el Señor al día de hoy permita que estos hombres falsos y que Satanás continúe con su ministerio, Dios usa eso para purificar su iglesia, para sanar su iglesia, para sacar de su iglesia lo que no es y para santificar lo que es. Son muchos engañadores, un falso profeta, como ya hemos visto antes. Es un ministerio que desde el principio ha permanecido dentro del pueblo. Han estado ahí, se levantan dentro del pueblo esos falsos profetas por una razón muy evidente, porque su origen es diabólico. Y el ministerio de Satanás, ¿dónde empieza? Empieza en Génesis. Digo, para con los hombres, pues empezó más allá, cuando envidió el trono de Dios. O sea que ese ministerio satánico, eso ha existido siempre. Los falsos profetas se han estado levantando siempre dentro del pueblo. Son engañadores. Su propósito primario es trastornar, engañar, extraviar a aquellos que profesan la fe. Muchos verdaderos cristianos son golpeados, son debilitados en su fe porque son arrastrados por estas corrientes de engañadores, pero también muchas personas que se acercan a la iglesia son atrapadas por este engaño. Personas que no llegan a ser cristianas son atrapadas por este engaño y entonces siguen estas corrientes de falsos profetas. Ya nosotros sabemos que lo ha mencionado Pedro, por ejemplo, Pedro en 2 de Pedro 2 dice, 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro dice que hubo falsos profetas, o sea, hablando del tiempo del Viejo Testamento, dice que como habrá ahora falsos profetas entre el pueblo, falsos maestros. Y fíjense cuál es el propósito aquí: introducir herejías destructoras para trastornar la fe de aquellos que han profesado seguir a Cristo. Pablo, escribiendo a Timoteo, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, que lo vamos a ver más adelante porque el pastor no va a hablar de eso, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, personas que profesaron ser cristianos, profesaron seguir a Cristo, se van a apartar de la profesión que hicieron. ¿Por qué? No experimentaron un nuevo nacimiento y fueron atrapados por estos falsos maestros que se amontonarán para que multitudes los sigan. Y van a ser engañados como están siendo engañados. Por eso nosotros vemos hoy en día que es tan natural nosotros ver por los medios falsos maestros que son seguidos por miles y miles de personas que profesan ser creyentes, pero que con sus hechos lo niegan. Y estas corrientes de engañadores que incluso se retratan de predicar del pecado, se abstienen de predicar del pecado, se abstienen de predicar del arrepentimiento, simplemente hablan de bendición y de prosperidad y de promesas, y hasta públicamente hay algunos que han dicho que ellos no hablan del pecado de su iglesia. Sin embargo, sus iglesias tienen 30 y 40 mil personas. ¿Por qué? Precisamente porque esos que ya no van a gustar la sana doctrina, que están dentro de los templos, pero no quieren la sana doctrina, Dios va a permitir que vengan engañadores, falsos maestros, falsos obreros, que van a darle lo que ellos quieren oír. Están comprometidos con ellos. Entonces, nosotros vemos que eso es un ministerio que ha existido y está en desarrollo en estos tiempos de manera muy abundante. Dice Juan que han salido por el mundo.
sea, que esto también evidencia que ya, como decíamos, Satanás, que es el príncipe de este mundo, según Juan 14:30, así también sus ministros se extienden por todo el mundo. Satanás usa a estos engañadores. Ustedes saben que la gente, incluso muchos cristianos, muchos pueblos cristianos, creen que Satanás y los demonios le van a aparecer por ahí como figuras de temor, figuras misteriosas. Satanás va a usar hombres perversos, personas naturales como tú y como yo. Lo va a usar para extraviar, para engañar. ¿Por qué? Porque él se viste como ángel de luz, como lo vamos a ver más adelante. De la manera que Satanás te puede engañar es comportándose como un verdadero. De la manera que un falso ministro se introduce y engaña y arrastra mucho, es comportándose como alguien que profesa la verdad. E incluso va a usar la misma verdad, porque no te va a enseñar otra cosa. Él va a usar las escrituras para confundirte. La importancia entonces de nosotros conocer las escrituras, de tener personas que nos enseñen las escrituras, líderes que nos enseñen las escrituras, para poder estar con la antorcha encendida y no comernos todo lo que nos dan sin nosotros filtrarlo por la palabra, sino que nosotros seamos como los creyentes bereanos. Amén. Que aunque Pablo, el gran apóstol, por decirlo así, les hablaba la palabra de Dios, ellos decían: vamos a ver, Pablo, si esto es verdad cada día, lo que escudriñando, lo que tú dices, escudriñando las escrituras para ver si